Amoroso Padre Celestial, estamos delante de tu presencia porque tú has mantenido nuestra vida y sostenido nuestro pensar y entender. Te agradecemos porque el Espíritu Santo todavía lucha y toca a la puerta de nuestros corazones y nos invita. Te pedimos, Señor, que si hay algún problema para otras personas que no pueden conectarse, que tú les ayudes y aclares su camino. Y también, Señor, te pedimos que si algunos no pueden estar, les recuerdes para que entren a estudiar por medio del video. Danos ahora de tu Espíritu Santo y tu bendición para entender tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces a empezar de lleno donde habíamos quedado la semana pasada. Me alegro de verlos aquí. Estábamos en la página 67, habíamos pasado a la 68, estábamos en medio de ese párrafo y entonces quisiera que regresáramos a hacer un repaso de lo que se está hablando allí. Es el centro de lo que Dios quiere enseñarnos en cuanto a la justificación por la fe. ¿Qué es primero? ¿Qué es después? ¿Cuál es el camino correcto? ¿Cómo ha sido torcido para que no vayamos a caer en esto? Entonces quiero invitarlos a que abran sus Biblias al capítulo 4 de Romanos. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Hermana Ana Rosa, buenos días. Buenos días, hermana Virginia. Solo voy a poder estar escuchando hoy, hermana, no voy a poder leer, pero vamos a estar escuchando a mi esposo y yo. Bueno, muy bien. Entonces ya le voy a poner aquí para no llamarla a leer. Pero gracias por avisarme. Gracias. Ok, entonces Romanos capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Por ahora voy a leer yo y comienza. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Fíjese, la pregunta allí tiene que ver, ¿qué es lo que nosotros creemos que de acuerdo con la manera humana de pensar, mirándolo desde el punto de vista humano, qué fue lo que nuestro padre Abraham halló? Y la respuesta en el versículo 2 nos da a entender mucho de esto. Dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Allí está dándonos a entender, ustedes saben la experiencia de Abraham, ustedes conocen lo que pasó con él. Si ustedes creen que lo que él ganó fue un medio de gloriarse, de sentirse bien, de que él pudiera decir, bueno, lo hice, entonces no hemos entendido, porque con Dios eso no tiene ninguna glorificación, ningún galardón, ningún premio. Si estamos viendo la experiencia de Abraham desde el punto de vista de que él era bueno o llegó a ser bueno o por sus obras alcanzó lo que nosotros debemos ahora de trabajar para hacer, entonces hemos perdido completamente de vista lo que Dios quería enseñarnos. Porque nunca, jamás, ni Abraham ni ninguno de nosotros vamos a poder decir, gloria a fulano de tal, gloria a Ana Rosa, gloria a Benita, gloria a gloria al otro, que hicieron lo que tenían que hacer. No, hermanos, no podemos. Y si hemos hecho algo pensando que lo hemos hecho por nuestra propia fuerza, si nos sentimos que Dios debería reconocer lo que hemos hecho, entonces hemos fallado. No nos hemos dado cuenta todavía de lo que Dios está diciéndonos. Nos ha pasado por encima, como agua por encima de las plumas de un pato, pasó y cayó al otro lado y nunca lo mojó. ¿Qué fue? Vuelvo a leer, estamos en Romanos 4, versículos 1 al 3. Leí el versículo 2, leí los primeros dos versículos, voy a volver a leerlos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Eso es lo que aprendemos si vemos la experiencia de Abraham como algo que él ganó, él superó, él se propuso y lo hizo. Le duró muchos años, pero al fin llegó allá. Si así es que lo estamos viendo, entonces no lo estamos viendo desde el punto de vista de Dios. Vuelvo a leer el versículo 2. Que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. No solamente Abraham, sino cualquiera de nosotros. Si es por las obras que somos justificados,
entonces, ¿a quién va el crédito? A nosotros. Tenemos de qué gloriarnos. Podemos decir, lo hice. Yo sí me gané ese diploma. Pero le añade al final del versículo 2, mas no para con Dios. No. Podemos delante de los demás recontar y hacer lista de todo lo que hemos hecho. Sí, tengo esto aquí, hice lo siguiente y en el año tal se bautizaron tantas personas por el esfuerzo que yo hice y ayudé al evangelista fulano y leo mi Biblia todos los días a las 5:30 de la mañana, con eso estoy a tiempo para el trabajo y esto y lo. Si estamos viendo esas cosas como algo que nosotros hicimos, que logramos por nuestro propio esfuerzo, entonces fue porque no le permitimos a Dios, no fue de Dios, las obras no fueron de Dios, porque nos estamos echando la gloria a nosotros mismos. Entonces, lo que nosotros creamos que es para nuestro crédito, a los ojos de Dios no pueden nunca tener crédito. El crédito en los ojos de Dios le pertenece a Cristo, o si no, no le pertenece a nadie. A los ojos de Dios, si hay crédito, el crédito es de Cristo, no es de nadie más. El versículo 3, entonces, dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue atribuido a justicia. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? ¿Cuáles fueron las obras de Abraham que Dios le contó como justicia? ¿Qué creyó? ¿Qué creyó? Exactamente, la fe que le creyó a Dios, que cuando Dios le dijo, mira, cuenta las estrellas del cielo, si las puedes contar, así va a ser tu descendencia. Ese es el número de tus descendientes. Y Abraham le creyó a Dios, dijo, ok, Señor, gracias, que así sea. No le argumentó, no dijo, entonces tengo que ir a empezar a tener hijos rápido. No, le creyó a Dios que así iba a suceder por el trabajo y la obra de Dios hecha en él, no por lo que él era o por lo que él hacía. Terminó teniendo los hijos, pero no fue por obra de él, fue por obra de ¿quién? De Dios. De la misma manera, y la pregunta viene entonces consecutivamente cuando se habla de esto. Pero entonces, hermana, si leer la Biblia, si ir a la iglesia, si ayudar a otros a conocer el evangelio, eso no tiene ningún crédito. Entonces, ¿qué? ¿No tenemos que hacerlo? Es la motivación lo que cuenta y no porque cuente. La motivación es lo que nos dice si es Dios lo que lo está haciendo o somos nosotros. Si lo estamos haciendo nosotros, estamos igual que el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. Él se sentía que él estaba perfectamente bien. De acuerdo con la ley, él estaba sin mancha. A los ojos de Dios, él creía que él estaba perfecto, listo para pasar de aquí a la eternidad en el cielo, sin tener que tocar ni la muerte, porque él no tenía pecado, de acuerdo a los ojos de él. Pero cuando vio a Cristo como debía ver a Cristo, cuando dejó de perseguir a los cristianos y se dio cuenta que el Cristo que él estaba persiguiendo era el Cristo verdadero, entonces, ¿qué hizo? Empezó a viajar, a llevar azotes, a esto, a lo otro, pero no lo hizo porque él lo estaba haciendo para que lo miraran, para que le dieran un premio, para que hablaran de él en la próxima sesión y dijeran, este hermano hizo tal, hizo lo otro, hizo lo otro, hizo lo otro. No, hermanos, esas cosas que se cuentan y que se presentan delante de los demás como nuestros grandes alcances, esas cosas, si las presentamos de esa manera, dejan de ser de Dios, se las robamos a Dios y nos las agarramos para nosotros. Si las hicimos para Dios, no hay por qué estarlas contando. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha, ¿no fue eso lo que dijo Dios? Si fue Dios el que la hizo, lo único que vamos a hacer es decir, gloria a Dios, que me trajo de donde me trajo, que me sacó de donde me sacó, que ahora ni siquiera entiendo cómo, pero ahora me gozo en leer la Biblia. Gloria a mi Dios que me ha dado ese gusto por su palabra. La gloria no es nuestra, la motivación es diferente. No lo hago porque tengo que hacerlo, lo hago porque no haría ninguna otra cosa, porque todo lo que quiero es complacer a mi Dios, el que me salvó. ¿Había una pregunta de alguien? No.
Parece que no. Ok, entonces, vamos ahora de los versículos 11 al 13 del mismo capítulo 4 de Romanos. Romanos 4, 11 al 13. Hermano Sixto, ¿puede leer, por favor? Sí. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. ¡Wow! Y padre de la circuncisión. Un momento, hermano, un momento. Nos estamos dando cuenta de esto, ¿verdad? ¿Cuándo fue justificado? ¿Fue justificado por la circuncisión? La circuncisión era algo que él tenía que someterse a que la hicieran. No la podía hacer Dios que viniera y les cortara el prepucio, no. Alguien tenía con sus manos que ir y con un cuchillo cortar o una hojilla, lo que usaban, el implemento que usaran para hacer esto. Cualquiera podía decir, igual que un cirujano, yo hice esa cirugía. No, Dios fue el que lo hizo. ¿Por qué? Como señal de la fe que él había tenido antes de la circuncisión. Es importante que entendamos esto porque de la misma manera que los judíos, los descendientes de Abraham, los hijos, toda la descendencia que Dios le mostró en las estrellas del cielo que iban a ser así de numerosas, ellos después entonces contaban como válido la circuncisión. La fe, olvídese de ella, ni la hablaban de ella. No, somos hijos de Abraham porque somos descendientes de ellos y tenían bien claro el hijo de fulano, el hijo del otro, y yo vengo de esa línea, yo soy hijo de Abraham. ¿Cómo nos contamos nosotros como hijos de Abraham? Bueno, yo no creo que yo tengo ninguna de ese linaje. Bueno, porque todos venimos de Adán y todos venimos de Noé, pues tenemos en alguna parte algún gene que sea común entre nosotros y Abraham. Pero, ¿cómo somos contados por Dios ahora nosotros, incircuncisos, gentiles, paganos, que no éramos del linaje de los judíos? ¿Cómo somos contados como justificados? No por la circuncisión, no por la fe de Abraham, sino por la fe de Cristo en mí. Así es como somos contados. Y si somos parte del linaje de Abraham, es porque creemos, como Abraham creyó, en el mismo Dios, el Dios de Abraham. Y creemos en él, tenemos fe en él. Cuando él nos dice algo en su palabra, nosotros no salimos a decir, yo tengo que hacer eso. No, yo tengo que permitirle a Dios que haga eso en mí. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Y eso va a ser la diferencia al final, cuando estemos delante de Dios. Cuando Él separe a las ovejas y a los cabritos, separe la multitud, la humanidad, entre aquellos que están a su derecha, que son las ovejas, y a su izquierda, que son los cabritos. Los unos están sellados por Dios, los otros no. ¿Cuál es la diferencia? Hay muchos entre los cabritos que van a decir, Señor, Señor, pero te conocemos. Si nosotros hacíamos esto, dábamos estudios bíblicos, nosotros nos arrodillábamos para orar, nosotros hacíamos esto. Y Dios los va a mirar y les va a decir, yo no los conozco a ustedes. ¿Por qué? Porque lo hicieron solamente porque pensaban, creían. No porque nunca entendieron, sino porque siguieron pensando que lo que ellos hacían, Dios lo tenía que justificar, quisiera o no quisiera, porque ya lo habían hecho. Dios tenía que darles crédito de algo. Y ahora se encuentran con que el crédito que todos los demás a su alrededor les dieron y que ellos sintieron que tenían por haber hecho esas cosas, no existe. En los libros de Dios, a los ojos de Dios, la gloria, los créditos de esas personas, si no le pertenecen a Cristo, no le pertenecen a nadie. Entonces,
En el versículo 10 que el hermano, en el versículo 11 que el hermano acaba de leer, lo dice clarito: recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión. Abraham no era circuncidado. Cuando Dios le mostró las estrellas del cielo, le dijo que las contara y le dijo que así serían sus descendientes. Abraham le creyó y Dios lo declaró justo. ¿Por qué? Porque Abraham le creyó a Dios. Vamos a Génesis. Y estábamos en Génesis. La vez pasada habíamos comenzado. Ya este estudio lo hicimos antes, pero esto no es superfluo. Esto hay que seguirlo repasando. Entonces, abran sus Biblias. La vez pasada ya habíamos repasado ligeramente y ligeramente lo vamos a hacer. Si quieren más a fondo, por favor regresen a los videos y véanlos allá. Los habíamos hecho, ahora no recuerdo exactamente cuánto, pero fue hacia el principio de nuestros estudios y yo sé que están allá en los videos. Génesis capítulo 12 es donde encontramos que Dios llama a Abraham a que salga de su tierra y de su parentela a una tierra que Él le va a mostrar. Él lo va a bendecir, Él va a maldecir a los que lo maldicen, Él le va a aumentar sus descendientes. Dios le dice: yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer así, te voy a dar, yo. Es todo Dios. Es todo Dios mientras Abraham se lo permita. Mientras todas las otras cosas que Abraham hace tratando de ayudar a Dios en esas cosas, Dios no puede hacer lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer en él. En el capítulo 15, la vez pasada, es donde habíamos encontrado que después de que ya Abraham ha salido de su casa y ha llegado a la tierra que Dios le mostró, todavía él no ve hijo. Todavía no tienen ni un hijo, ni medio hijo. Sara no está embarazada. Y Dios abre la comunicación con Abraham en el capítulo 15 de Génesis con las siguientes palabras: después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas. ¿Por qué comienza Dios con la conversación diciéndole no temas? No temas. ¿Por qué? ¿Tiene alguien una idea? ¿Por qué Dios comienza la conversación diciendo no temas? Creo que porque Abraham estaba preocupado porque no tenía todavía un hijo. Sí. Dios sabía la situación en que Abraham se encontraba. Abraham estaba pensando, pero bueno, Dios no dijo la verdad. Ay, Dios no me puede haber mentido, pero ¿cómo entonces? O me dijo una mentira o hay algo aquí que anda mal. Fue que yo le entendí mal. Es que yo tengo entonces que buscarme el hijo. Y estaba en ese pensamiento. Eso era lo que soñaba, eso era con lo que se acostaba, con lo que se levantaba, con lo que comía, eso era todo su pan diario. Y Dios se le aparece y le dice: Abraham, no temas. ¿Y qué más le dice? No temas, Abraham, yo soy tu escudo. Yo soy tu galardón sobremanera grande. Qué manera tan linda de presentarse. Si alguien lo llama por teléfono y le dice: no tema, María, yo soy su escudo, yo soy el que la defiendo, yo soy su galardón. ¡Qué saludo tan bello! ¿Cómo responde Abraham? Versículo 12, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dios le dice: yo soy el que proveeré todo, soy tu galardón sobremanera grande. Y la respuesta de Abraham es: ¿qué me vas a dar? No me has dado el hijo. ¿Qué es todo lo que eres mi galardón? ¿Cuál es ese galardón? Yo no lo veo. No solamente le dice eso, le da por la cara a Dios con el saludo que le dio, sino que en el versículo 3 le dice: dijo más Abraham, o sea, no dejó ni a Dios hablar. A Dios le tocaba apurarse si quería meter una
una sentencia, una oración, una frase en medio de todo lo que Abraham tenía que decirle. Abraham estaba que se reventaba. Señor, no me has dado hijo. Y todavía le dice más. Abraham le dijo, mira que no me has dado prole. Y he aquí que es mi heredero, un nacido en mi casa. Un siervo que es nacido en mi casa. Que delante de los ojos de los demás está bien que sea mi heredero si yo elijo que ese sea. Pero ¿qué es lo que me vas a dar? Me dijiste cuando me sacaste de allá de la casa de mi padre y te lo creí, por eso me vine. ¿Y dónde está el hijo? Señor, ¿dónde están las bendiciones que usted me prometió? ¿No es a veces así como nos sentimos? Señor, he estado dando diezmo y contamos los días, los años, los meses, toda la cantidad. Ha sido tantos años que tengo de estar confiando en ti. ¿Y dónde están las bendiciones, Señor? Todavía no tengo hijo, le dice. Aquí tengo y este puede ser mi heredero. Nació debajo de mi techo. Eso será lo que tú estabas diciendo, porque no veo nada más, Señor. No veo que tú estés haciendo nada más. Le dice claramente, mira que no me has dado prole. Señor, estoy en la situación que está. Tú me dices que no temas, pero estoy aquí en lo que estoy pensando porque tú no has hecho lo que me prometiste. Él estaba reclamando su promesa, la promesa de Dios. Reclamando. Como que si las promesas de Dios se cumplen en nuestro horario. En nuestro momento. Lo que Abraham tenía que aprender y lo que cada uno de nosotros tenemos que aprender es que las promesas de Dios son para ser confiadas todo el tiempo, sin contemplar si fueron cumplidas, si van a ser cumplidas, si ya sabemos cuándo van a ser, si ya las vemos por cumplirse. No, las promesas de Dios son confiables, veámoslas ya hechas o todavía no. La confianza es lo que Dios busca, la fe en Él, el creerle a Dios. Eso es lo que Dios busca, sea que veamos o no veamos. Allí es donde está la parte de Cristo. Cuando Cristo estaba colgado de esa cruz, dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No veía, no oía, no sentía. Sin embargo, unos minutos después dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, no te veo. Padre, no te oigo. Padre, no te siento como te he sentido desde la eternidad pasada hasta este momento. Pero ¿sabes qué? Sí, Padre, sigo confiando en ti y a nadie más le confío mi espíritu sino a ti. Esa es la fe de Jesús. La fe que confía cuando se ve y cuando no se ve, cuando se oye y cuando no se oye, cuando se siente y cuando no se siente. Entonces, ¿qué le responde Dios en el versículo 4 de Génesis 15? Y luego la palabra de Jehová, por fin pudo meter una palabra, le dijo, no te heredará sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y allí lo sacó y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. Y en el versículo 6 está lo que acabamos de leer en el capítulo 4 de Romanos. Creyó Abraham a Dios y Dios se lo contó por justicia. Justicia quiere decir buen hacer, buen obrar. ¿Qué obra había hecho? No había ni movido las manos. ¿Qué obra? ¿Qué fue lo que hizo? Creer. Esas son las obras que Dios busca en nosotros, que creamos en Él. Porque cuando creemos lo que Él nos dice, entonces Él puede hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Así Él nos dé 10 millones de años para que lo hagamos. No podemos hacerlo ni en 5 minutos, ni en millones de años tampoco, porque nunca lo podemos hacer. No es que porque si cuando ya estoy viejito, ahora sí, nunca lo podemos hacer. Nosotros no podemos. Y es lo que Dios gasta su vida, su eternidad, su aliento, su palabra en tratar de hacernos entender. Tú no puedes. Yo soy el que puedo. Créeme las dos cosas que tú no puedes. ¿Crees en esto? Entonces
déjame que yo sí puedo. Entonces, ¿cómo le responde Abraham? En el versículo 8 le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Señor, creo en ti, pero dame cuando sea algo que yo pueda saber, una señal de algo que yo pueda tener de que sé que lo vas a hacer. Porque sabes que, Señor, se me olvida que te puedo confiar. Soy tan débil, soy tan lleno de pecado que hasta eso me cuesta trabajo. Todo eso nos cuesta trabajo. Entonces, Dios se rebaja al nivel de Abraham para darle a entender un poquito más de lo que Abraham dice, no puedo entender, Señor. Le dice, trae en el versículo 9, apártame una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Qué tenía que hacer con estos? La becerra, la cabra y el carnero tenía que partirlos por la mitad y poner la mitad en un lado y la mitad en el otro, en el suelo, y dejar un espacio en medio. Lo mismo tenía que hacer con la cabra. Lo mismo tenía que hacer con el carnero. Por la mitad los partía y ponía una mitad en un lado y otra mitad en el otro. La tórtola y el palomino no los partió, lo puso el uno a un lado y el otro al otro. Y luego entró como en un trance, como entre dormido y despierto. Pasó el resto del día antes de sentirse así todo medio adormecido, espantando las aves rapaces que querían comerse los animales que estaban muertos, puestos ahí los pedazos en el suelo. Él los espantaba y los espantaba y los espantaba, y al final del día, ya cuando estaba cayendo la tarde, entonces quedó como medio dormido. Vamos a ver lo que sucede allí. Entonces dijo, el versículo 13. Entonces dijo a Abraham, Dios le habló, le dijo, ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya y servirá a los de allí y serán por ellos afligidos 400 años. Mas también a la gente a quien servirán, yo juzgaré. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, tus descendientes. Y porque aún no está cumplida la maldad del amorreo hasta aquí. Dios no le dice todavía cuál es, porque recuerde que esto es todo en respuesta a lo que Abraham le dijo. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Dame una prueba, muéstrame algo. Dios le dice que parta estos animales y luego le habla de su heredad. Estos no existen. Esta gente de cual les está hablando allí no existen todavía. Él no tiene ni un hijo. Y sin embargo, Dios le dice, mira, en los próximos 400, casi 500 años, esto es lo que va a suceder con tus herederos, con tus descendientes de los cuales no tienes el primero todavía. ¿Tú contaste ya las estrellas del cielo? No las puedes contar. Pero yo te voy a contar lo que le va a suceder a tu simiente 500 años de aquí en adelante. Recuerda esto, veme como tú debes verme. Yo soy el que hice las estrellas. Yo no te pedí, sal y haz una estrella más. Lo que te pedí fuera que contara las que yo hice. Ese es el poder que yo tengo. ¿Sabes qué? Yo también sé lo que le va a pasar a tus herederos en la 4ª, 5ª, 6ª, 7ª generación, porque de la 4ª generación de los que habían nacido en Egipto, pero ellos venían ya de Jacob y de Isaac. Así que esta era la 6ª o 7ª generación de la cual Dios estaba hablando. Así que ya yo sé lo que les va a suceder a ellos y ya tengo la respuesta a lo que les va a suceder a ellos. ¿Me puedes creer que tengo la respuesta para ti hoy? Nos habla a nosotros y nos pregunta la misma cosa.
Tú tienes la respuesta para lo que viene a las 3 de la tarde esta tarde. Yo ya sé lo que es y ya tengo la respuesta. ¿Me confías? Yo quiero ser tu galardón supremamente grande. Y lo soy, pero ¿me reconoces como tal? Y entonces, luego de que le dice lo que le va a suceder a la generación, en el versículo 17, Dios hace lo que es incomprensible para nosotros, pero lo que es comprensible para Dios, solamente en Dios lo podemos comprender. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, dejóse ver un horno humeando y una antorcha de fuego que pasó por entre los animales divididos. Eso es una señal de la presencia de Dios. El fuego siempre representa a Dios, ¿verdad? El fuego en el monte Sinaí, el fuego que había en el santuario, tanto en el altar del sacrificio como la llama que salía de la presencia de Dios. De día era una nube, de noche era fuego. Esa llama pasó entre las dos partes divididas. Dios se rebajó a venir a firmar el contrato que estaba haciendo con Abraham. Los contratos se firmaban partiendo una parte de un animal y las dos partes del contrato, el que ofrecía esto y el que ofrecía lo otro, los dos miembros del contrato, firmaban de esta manera, pasaban por en medio de entre los animales partidos, significando que si ellos faltaban en su parte a lo que estaban firmando, se me olvidó ahora la palabra para lo que estaban firmando, no era un decreto, sino era un, ¿quién me ayuda? Contrato, ya se me vino, contrato. Al firmar ese contrato decían que me pase a mí como le pasó a este animal si yo no guardo mi parte de mi contrato. No, en un contrato, una persona, el arrendador, por ejemplo, dice el señor que está arrendando esta casa se compromete a limpiar esto, a pintar lo otro, a arreglar el techo, a no sé qué, esto y lo otro. Y el que la alquila tiene entonces que pagar su cuenta mensualmente a tal hora del mes, y si no lo hace, entonces se le dan 5 días de más, pero tendrá que pagar un depósito de tanto, y luego si no pasa de eso, entonces, y ahí siguen todas las consecuencias. Si una parte y la otra o la otra quiebran el contrato. Dios firma por todo, por 100% del contrato. ¿Qué puede hacer Abraham? Abraham no puede tener un hijo, Abraham no puede tener una descendencia porque no tiene un hijo, Abraham no puede maldecir a nadie, Abraham no puede bendecir a nadie, Abraham no puede hacer nada, todo lo tiene que hacer Dios, y sin embargo Dios se rebaja a decir: paso por en medio de estas partes muertas de estos animales, diciendo que termine yo así como terminaron estos animales si no guardo la palabra de la promesa que te estoy haciendo ahora. Eso es un cuadro de lo que el Calvario iba a traer, porque aunque Dios mantuvo su palabra, ¿qué le tocó? Morir, porque nosotros habíamos quebrantado el contrato desde mucho antes, ya cuando Adán y Eva pecaron. Dios pagó la parte nuestra y terminó muerto, separado, completamente separado, roto, quebrantando esa unión que entre Dios y el Hijo había habido desde la eternidad pasada, porque Dios pagó lo que nosotros debíamos. A él le tocó pagar la multa. A él lo sacaron de la casa por no pagar. Pagó por nosotros. Un Dios tan grande así, eso es lo que Dios le muestra cuando Abraham pregunta: dame una señal, ¿en qué conoceré que la tengo de heredad? ¿En qué vas a conocer, Abraham? ¿En qué vas a conocer, Ana Rosa? De que lo que yo prometo es así. En que yo voy a morir la muerte que te pertenece a ti. En eso vas a conocer, en eso conocerás y en eso debes conocer. Que las promesas mías no cambian y son cumplidas. Tal vez no a la hora ni a la fecha que tú piensas, pero las cumpliré. Capítulo 16. Y Sara, mujer de Abraham, no le paría. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ¿ya ves que qué?
que Jehová me ha hecho estéril. Lo que te voy a decir ahorita es porque Dios no ha cumplido lo que dijo que iba a hacer. Y como Él no hizo, entonces a mí me toca buscar la manera de hacer lo que Él no hizo. Eso es lo que hacemos. Por eso nos dejaron estas cosas escritas, para que veamos que los humanos del tiempo de Abraham no han cambiado para ser diferentes de los humanos que vivimos hoy aquí. Usted y yo nos miramos al espejo, estamos mirando la misma experiencia espiritual que tuvo Abraham, porque dudamos igual, no creemos en Dios, somos incrédulos. Y la incredulidad es precisamente lo que mantiene a Dios. Le atamos las manos a Dios, de manera que no nos puede cumplir lo que nos ha prometido, porque nosotros le dudamos, no le creemos. Le dice, entra entonces a mi sierva, quizás tendré hijo de ella. Y atendió a Abraham al dicho de Sara. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva, egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Así que ya tenía para esta edad 85 años. Él. Y le dio a Abraham su marido, se la dio a Abraham su marido por mujer. Y enseguida comenzaron los problemas. Ese es el capítulo 16, la historia triste de lo que pasó, porque aún después de que Dios le dio la señal de su grandeza, de rebajarse hasta donde se rebajó, sin embargo Abraham y Sara no creyeron. Y se fueron a buscar su propia manera de hacer las cosas que creían que Dios debería haber hecho. Como no las hizo cuando ellos creían que debería hacerlas, entonces sintieron que lo que Dios había dicho era un mandato para que ellos lo hicieran. Estoy hablando de los 10 mandamientos. No codiciarás. Como Dios no me ha dado todo lo que quiero, entonces pues voy a codiciar a mi vecino, porque si él me hubiera dado lo que yo quiero y lo que él me prometió que me iba a dar, yo no tendría para qué estar mirando las cosas, las pertenencias del vecino. Por culpa de Dios, porque no ha cumplido. Capítulo 17. Siendo Abraham de edad de 99 años. Ya han pasado 13 años desde que tuvieron la idea de tener el hijo por medio de la sierva. Ya el hijo había nacido, tenía 13 años de edad. Dios se le aparece y le dice, versículo 1 del 17, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. ¿Qué quiere decir eso? A ver, quiere decir, Abraham, yo soy el Dios todopoderoso. Entonces, si tú no andas delante de mí y no eres perfecto, como soy todopoderoso, ya verás lo que te va a suceder. No, yo soy el Dios todopoderoso y tengo el poder, créeme lo que tengo el poder para que tú andes delante de mí y seas perfecto. Yo, Señor, yo perfecto. Ay, Señor, no, eso no puede suceder nunca. Es que tú no sabes con quién estás lidiando. Tú no sabes la clase de persona que yo soy, Señor. Sí, porque yo sé la clase de persona que tú eres, pero yo soy todopoderoso, yo lo puedo hacer. ¿Me lo permites? ¿Me dejas? ¿Me crees? Versículo 2. Pondré mi pacto entre mí y ti y multiplicaré mucho, te multiplicaré mucho en gran manera. Entonces Abraham cayó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, este pacto será contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. No se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, que significa padre de naciones. Y al versículo 15 y 16, Dios le cambia el nombre a Sarai y la llama Sara, que quiere decir madre de muchedumbres de naciones. Les cambia el nombre a los dos. En medio de esas dos cosas, en el capítulo 17, Dios le da entonces el rito de la circuncisión como señal de aquella vez en el capítulo 15, ¿se acuerdan? 13 o más años, tal vez unos 15 años antes de esto, le dice, quiero que recuerdes cómo me creíste cuando te mostré las estrellas.
para que no te olvides de ese momento en que tú me creíste. Quiero que hagas esto como un rito entre tú, tus hijos, tus simientes, todos los varones de aquí en adelante se van a circuncidar para que recuerden cómo tú creíste en mí cuando te mostré mi poder entre las estrellas del cielo. Tú me creíste. Quiero que recuerdes que vivas de esa manera. Te doy esta señal para que vivas con esa señal constantemente y así te recuerde de la fe que tuviste en esa vez. ¿Qué fue primero, la fe o la circuncisión? La fe, por muchos años de diferencia. Con buena distancia entre la fe y la circuncisión. Y sin embargo, igual que nosotros, los descendientes de Abraham terminaron diciendo, mientras tú estés circuncidado, estás bien con Dios. ¿No tienes fe? Bueno, eso no importa. Olvídate de la fe de Abraham. Acuérdate solamente de la señal. ¿Guardamos el sábado? Espero que no lo guardemos nosotros, sino que permitamos que Dios guarde el sábado en nosotros. Sí, igual van a ver los vecinos que salimos de la casa y nos metemos en el carro y nos vamos y no regresamos sino hasta el mediodía o después con nuestras familias y todos estamos bien vestidos y todos... Igual lo van a ver, los vecinos, lo van a ver la gente, los miembros de la iglesia que asisten a la misma iglesia que nosotros, nos van a ver que llegamos a tiempo, nos sentamos en la banca, abrimos nuestras Biblias, escuchamos, etcétera, etcétera, decimos amén, oramos, estudiamos, etcétera. Igual lo van a ver los demás, pero no somos nosotros los que estamos haciendo. ¿Por qué? Cuando viene una prueba no le decimos a Dios, pero Señor, ¿cómo es posible que yo tenga tal y tal enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no? Estamos confiando en Él. No importa que tengamos la enfermedad o no la tengamos. No importa que se acabe el matrimonio o no se acabe. No importa que esto, no importa que lo otro. Dios está con nosotros en todo aquello. Sí, van a haber diferencias porque va a haber transformación. Entonces, muchas de las cosas que a los demás les ocurren, tal vez no nos ocurren a nosotros porque escuchamos al Espíritu Santo y seguimos lo que Él quiere que hagamos. Pero no va a cambiar el exterior, lo que va a cambiar es nuestra motivación. Lo hacemos porque tengo que hacerlo y si no, quién sabe qué me va a pasar y porque le tengo miedo a lo que me pase, entonces lo voy a hacer, lo tengo que hacer, así me esté muriendo, pero tengo que hacerlo. No, así me esté muriendo, lo haré porque no puedo dejar de estar con el Dios que amo tanto. Esa es la diferencia. Entonces, en Génesis 17 es cuando Dios le da el sello de la circuncisión. Vamos ahora a Romanos 4. Nuevamente regresamos a lo que Pablo está diciendo, porque Pablo usó la experiencia de Abraham, como Dios quiere que la usemos, para que nos demos cuenta qué es lo que Dios está diciendo y qué es lo que quiere decir cuando lo dice, qué es lo que nosotros hemos torcido. Romanos 4. Hermano, regrese por favor al versículo 11 al 13. Sí. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Amén. 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 Entendemos ahora mejor esos versículos de Romanos cuando repasamos y nos profundizamos en la experiencia de Abraham. Yo le ruego al Señor que así sea, que entendamos. No es la circuncisión, no son los actos, no son los ritos, la rutina en que nos metemos. No, que la rutina que tengamos
tenga como razón y centro Cristo Jesús. Lo hacemos porque Cristo lo hace en nosotros, porque el amor que Él nos ha mostrado es tan grande y lo entendemos y lo seguimos entendiendo y lo seguimos estudiando y seguimos metiéndonos más y más y más profundo, y entre más lo vemos, más lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, todas estas cosas son hechas por nosotros. No, por Dios en nosotros, porque se lo permitimos, porque lo amamos. Volviendo entonces ahora sí al libro, Las Buenas Nuevas, el estudio de Gálatas, página 67. Creo que Ana había estado leyendo en esa vez. Dice la obra de Pablo. Estoy leyendo en la mitad del párrafo en la página 67. Dice, la obra de Pablo y la primera experiencia de los Gálatas estaban acorde con la experiencia de Abraham. Habían creído en Cristo y la fe en Cristo los había movido a hacer una cantidad de cosas cuya fe le fue contada por justicia, la de Abraham. Debemos recordar que los falsos hermanos que predicaban otro evangelio, que no es otro, ¿verdad?, sino un evangelio pervertido, aún ese evangelio de justificación por las obras, eran judíos y pretendían tener a Abraham por su padre. Se vanagloriaban de ser hijos de Abraham y apelaban a la circuncisión como prueba de este hecho. Sin embargo, la misma prueba que presentaban para probar el ser hijos de Abraham era la misma que los descalificaba, porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham obtuvo la justicia por la fe antes de ser circuncidados. Lo único que estos hermanos judíos le traían a los hermanos gálatas era la experiencia de Abraham con la circuncisión, pero no les enseñaban, ni les predicaban, ni les testificaban de la fe que Abraham tuvo antes de la circuncisión. Estamos entonces donde cita a Romanos 4:11. Hermana Benita, ¿puede leer de allí, por favor? Dice, por tanto, sabed. Hermana, no la encuentro. ¿Dónde está leyendo? ¿En la página 67? En el 68, ya volteé la página 68 y ve donde dice Romanos 4:11 en paréntesis. Ok, después de eso. Okay. Dice, por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. Abraham no fue justificado por las obras, pero su fe produjo justicia. Amén. Todavía presenta el mismo problema. La gente confunde el símbolo con la justicia. La sustancia. Sustancia, sí. El fin con los medios. Observan que la justicia produce de sí buenos frutos y asumen que las buenas acciones producen justificación. La justicia obtenida solo a través de la confianza y las buenas obras producidas sin empeñarse en hacerlas, les parece impracticable o irreal. Se consideran a sí mismos personas prácticas y creen sinceramente que la única manera de dejar hecha una cosa es haciéndola. Por el contrario, estas personas no son absolutamente prácticas. Un hombre que esté completamente sin fuerza no puede hacer absolutamente nada, ni siquiera incorporarse un poco para tomar la medicina que se le ofrece. Cualquier consejo que se le dé entonces de cómo hacerlo resultará completamente impracticable. Sí, hermana, pare un momentito allí. El ejemplo, ¿sí lo están viendo claro en sus mentes? Si una persona está, vamos a decir, inconsciente, no vamos a decir solamente, como dice allí, sin fuerza, si una persona inconsciente, ¿cuánto puede hacer una persona inconsciente? No puede hacer nada. No puede ni siquiera, como dice allí, ni siquiera incorporarse, levantarse un poquito para que le den la medicina. No, ni siquiera eso puede. Esa es nuestra situación real, nuestra condición real como humanos. No podemos ni incorporarnos para que Dios nos dé la medicina.
Y entonces luego de que ya nos sentimos mejor, decimos, ay, yo hice esto, yo hice lo otro, yo me arrepentí, y yo esto y yo lo otro. No, yo nada. Dios me llevó allá. Dios hizo esto en mí, para mí y a través de mí. Dios, 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 Dios es todo Dios. Esa es la diferencia. Sigue, hermana Benita, por favor. Solo en el Señor hay justicia y fortaleza. Isaías 45:24. Encomienda al Eterno tu camino, confía en Él, y Él obrará. Exhibirá tu justicia como luz, y tu derecho como el mediodía. Salmos 37, 5 y 6. Abraham es el padre de todos los que creen para justicia, y de ellos solamente la única acción práctica a seguir es confiar en el grado que Él lo hizo. Amén. Amén. No podemos decir que somos herederos de la simiente de Abraham a menos que estemos confiando como Abraham confió. De resto, por el hecho de que estudiamos la misma Biblia y creemos en el mismo Cristo y eso no nos hace herederos de la herencia de la descendencia espiritual de Abraham. Si no creemos en Cristo y permitimos que Él haga en nosotros las obras, podemos decir que somos de la herencia de Abraham, pero no somos realmente. El Evangelio de los Gentiles. Bueno, allí vienen los versículos, a ver en cuánto estamos. Nos quedan unos minutos. Versículos 7 y 8 están allí en la página 68 en negrilla. Vamos a leerlos juntos, por favor. Y por tanto, sabed que los que son de la fe, esos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles, los que no son circuncidados, los justificaría por la fe, de antemano anunció el evangelio a Abraham al decirle, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Ese fue el evangelio, el mismo evangelio que se nos predica a nosotros. Por medio de él no hizo nada. ¿Quién es por medio de él? Cristo. Cristo vino de la descendencia de él, pero eso no se lo podemos contar como crédito y ponérselo en la lista de Abraham. No, Abraham no hizo nada, si no hubiera sido porque Dios le dio el hijo, que él no podía tener ni su esposa tampoco, porque ya estaban más viejos que quién sabe qué. Si no hubiera sido por lo que Dios hizo en él, ahí no había nada. No había ninguna cosa que ellos pudieran hacer. Por medio de ti serán benditas todas las naciones. Entonces, el evangelio a los gentiles. Leslie, ¿puedes leer, por favor? Claro que sí. Dice así. Esto requiere cuidadoso estudio. Comprenderlo bien evitará muchos errores y no es en realidad difícil de entender. Simplemente atengámonos a lo que dice y estaremos seguros. El verso enseña que el evangelio fue predicado muy, muy tempranamente por lo menos desde los días de Abraham. B, lo predicó Dios mismo. Por tanto, era el verdadero y único evangelio. Okay. Pónganle cuidado a cada uno de esos puntos. El evangelio se le predicó hasta Abraham. De hecho, se predicó en el Edén, ¿verdad? En Génesis 3:15, cuando Dios dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya, esta te dirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Ese es el evangelio, que es el mismo que se le predicó a Abraham, pero fue Dios el que lo predicó, tanto en el Edén como a Abraham, Dios lo predicó. Y porque Dios lo predicó, podemos saber que es el evangelio verdadero. Dios no va a predicar mentiras. Parte C, por favor. Era el mismo evangelio que Pablo predicó. Así que no tenemos otro evangelio, sino el mismo que Abraham tenía. D. El evangelio no difiere en absoluto del que era en tiempo de Abraham, porque su día era el día de Cristo. Juan 8:56. Leamos Dios, Juan 8. Vamos a leer Juan 8:56, por favor. Abran sus Biblias. Juan 8:56. Y hermana Edith, por favor. Juan 8:56.
$56. Abraham, el antepasado de ustedes, se alegró porque iba a ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo. ¿Cómo vio el día de Cristo Abraham? Abraham no estaba cuando Cristo nació, ni cuando Cristo creció, ni cuando enseñó, ni cuando hizo sus milagros, ni cuando murió en la cruz, ni cuando resucitó. Abraham no estaba por ahí para nada de eso. Entonces, ¿cómo se refiere Jesús allí cuando dice que Abraham iba a verlo, lo vio y se regocijó en el día de Cristo? ¿Cómo lo vio? Por fe. Por fe. Por fe en lo que vio de que Cristo podía, ¿verdad? Hermano Sixto, ¿qué iba a decir? Sí, que su mente se proyectó al futuro en espera de las promesas que el Señor le había hecho. Sí, sí. Es algo que nosotros también podemos hacer, que nosotros tenemos que esperar en las promesas de Dios, aun cuando nosotros no lleguemos a verla, nuestra descendencia ha de verlo. Cuando vemos el poder de Dios, y él lo vio en la partida de esos animales y el fuego que pasó por medio. Allí vio a Dios, lo vio con el nacimiento de un hijo que ellos no podían tener, lo vio cuando iba a entregar a su hijo, que Dios le pidió que se lo entregara en un sacrificio y no tuvo que matarlo, y allí estaba un carnero para que sustituyera por la muerte de su hijo. En todo eso Abraham entendió lo que Cristo venía a hacer, vio el poder de Dios para salvar. ¿Lo vemos nosotros? Lo vemos nosotros. Eso, allí es donde tenemos que mantener nuestros ojos. Estamos mirando el día de Cristo y nos estamos regocijando en él como se regocijó Abraham. Entonces, cuando Cristo dijo, Abraham dio mi día, todos ellos estaban diciendo, somos los descendientes de Abraham, nosotros somos los hijos de Abraham, nosotros somos del pueblo de Abraham, así que tenemos un favor especial con Dios. Cristo les dice, yo conozco a Abraham, yo tuve que ver con Abraham, ustedes no me quieren creer, me llaman mentiroso, dice en el versículo anterior que la hermana leyó, me llaman mentiroso cuando les hablo de esto, pero ¿saben qué? Abraham vio mi día, lo quería ver, lo vio y se gozó. ¿Lo queremos ver? ¿Lo vemos? ¿Nos gozamos en él? Ya para nosotros quedó en el pasado, por así decirlo, pero tiene que ser presente para nosotros diariamente. Vemos a Cristo, vemos el poder de Dios alrededor nuestro y confiamos en ese Dios que tiene todas las cosas. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer un árbol? Oh, ok, un árbol es muy grande. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer una plantita así que de una florecita? Ninguno. Entonces, al ver el poder de Dios a nuestro alrededor, podemos, igual que Abraham, cuando miró a las estrellas y Dios le dijo que las contara y no pudo ni contarlas, pero vio la cantidad y la magnitud del poder de Dios, creyó. Tenemos que mantener nuestros ojos en la magnitud del poder de Dios, porque es cuando nos fijamos en el mundo y nos rellenamos, nos absorbemos tanto lo que nos rodea, que entonces lo que nos llenamos es de miedo y nos llenamos de que no, ¿cómo va a poder? No, eso así no, mi esposo no puede, no, yo no puedo, no, mis hijos no pueden, no, mi mamá no puede, no, mi papá no puede. ¿Y dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? En todas esas cosas, en medio de todas nuestras circunstancias, como las circunstancias de Abraham, que tenía que pararse y que partir leña para cocinar y tener siervos y cuidar de las ovejas y de los ganados. De la misma forma, él tenía que verlo en todo su tiempo, en todas sus actividades, igual para nosotros. Así no andemos en caballo o en camellos como ellos. Nosotros andamos en carros. De todas maneras, ¿qué estamos mirando? ¿La potencia del hombre? ¿El poder de la humanidad? ¿O estamos confiando en el poder del que hizo los cielos y la tierra?
Nuestros ojos deben permanecer en el poder de Dios para que seamos contados como hijos de Abraham, simiente de Abraham. Entonces partiremos de allí la próxima vez. Ver una marca. Y ahora postrémonos de rodillas, reconociendo el poder de Dios, nuestro galardón supremamente grande. Amoroso Padre Celestial, en esta mañana, de este fin de semana en el cual nuestra nación celebra la liberación, la libertad que tú nos diste. Señor, queremos mirar no a lo que han podido hacer las multitudes, la humanidad, porque cualquier cosa que nuestros antepasados, nuestros pioneros pudieron hacer, no fueron ellos. Fue tu poder en ellos. Fue tu poder actuando en ellos, a favor de ellos, a través de ellos, Señor, y tiene que ser igual a la manera de ellos en nosotros. Cuando comenzamos a confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, en lo que nosotros sabemos y podemos hacer, perdemos de vista enseguida perdemos de vista tu poder. Allí entra la ansiedad, la preocupación, el deseo de que tengo que seguir haciendo y ya no tenemos tiempo para nada contigo porque estamos muy ocupados haciendo lo que tenemos que hacer. Abre, Señor, nuestros ojos diariamente a la realidad de que nosotros no podemos y tú solamente puedes. Nos entregamos a ti, Señor. Ayúdanos para que sigamos en tus manos, entregados, rendidos, cedidos a ti, continuamente. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.